En una noche cargada de emociones y recuerdos, Kelly Osbourne apareció en los Grammy Jazz por primera vez desde la muerte de su padre, el legendario Ozzy Osbourne. Su presencia no pasó desapercibida. Con una mirada nostálgica y un vestido que parecía rendir homenaje al espíritu rebelde de su familia, Kelly mostró una fuerza que solo puede nacer del dolor y del amor profundo. Desde el primer instante, la prensa y los fanáticos entendieron que no era una simple aparición pública, sino un acto de amor, de respeto y de homenaje a una figura que marcó la historia de la música rock para siempre. En medio de flashes, preguntas y abrazos, Kelly se mostró sincera. «Estoy bastante emocional, para ser honesta», confesó con una voz temblorosa pero firme, y no era para menos. Estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida, enfrentando el vacío que dejó su padre, pero al mismo tiempo celebrando la grandeza de un hombre que inspiró a millones. Los Grammy Grammys esa noche no solo premiaban a los artistas del año, sino que se convirtieron en un templo de memoria para Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas que conquistó el mundo con su música. Kelly habló con el corazón en la mano, dejando ver la vulnerabilidad detrás de su sonrisa. Dijo que su padre sería celebrado por sus colegas, por la comunidad que tanto amaba, y que, esa noche, era tan importante para su madre como para él. «Estamos aquí para apoyarla», dijo refiriéndose a Sharon Osbourne, quien también se mostró visiblemente afectada durante el evento. Las cámaras captaron el momento en que Sharon no pudo contener las lágrimas, recordando décadas de amor, desafíos y triunfos compartidos junto a Ozzy. Gracias por ver mi video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal para que pueda seguir trayéndote historias tan humanas y poderosas como esta. Kelly también compartió un detalle que conmovió a muchos. Confesó que no había comprendido la magnitud del amor que el mundo sentía por su padre hasta que él ya no estaba. «No me di cuenta de cuánto lo amaban, y él tampoco», dijo entre risas suaves, y un brillo de tristeza en los ojos. Él simplemente hacía lo que amaba, porque amaba a sus fans, amaba la música, y amaba lo que hacía. Sus palabras fueron una mezcla perfecta de orgullo y dolor, una reflexión sobre la humildad de Ozzy a pesar de su estatus de leyenda. El ambiente del evento reflejaba esa dualidad: lágrimas y sonrisas, silencio y aplausos, nostalgia y celebración. Kelly reconoció que, aunque el duelo es algo que nunca desaparece, su familia ha encontrado consuelo en mantenerse unida. «Estamos más cerca que nunca», afirmó. «Somos todo lo que tenemos, y lo único que queremos hacer ahora es vivir bajo su legado». Esa frase resonó con fuerza entre los presentes, muchos de los cuales también habían sido tocados por la música y la historia de Ozzy. Detrás de cada palabra, se sentía la conexión entre generaciones. Kelly no solo hablaba como hija, sino como madre. Bromeó diciendo que su hijo, nacido en una familia donde su padre toca en Slipknot, y su abuelo fue Ozzy Osbourne, probablemente está condenado. Pero lo dijo con una sonrisa, consciente de que lo que realmente heredará su hijo, será una historia llena de pasión, creatividad y autenticidad. «El ADN es bueno», bromeó, «creo que saldrá bien». Esa sinceridad, ese humor que sobrevive incluso al dolor, fue lo que más conmovió al público. En lugar de dejarse vencer por la tristeza, Kelly transformó la pérdida en gratitud. La misma gratitud que sintieron millones de fans al escucharla hablar, al verla sonreír entre lágrimas, al sentir que, a través de ella, el espíritu de Ozzy seguía vivo. Porque al final, los grandes artistas nunca se van del todo. Viven en la música, en las memorias y en los corazones que tocó. El primer Grammy sin Ozzy fue, para Kelly, una prueba de amor eterno. Una noche para llorar, pero también para celebrar. Y sobre todo, una oportunidad para recordarle al mundo que el legado del rock no muere. Simplemente se transforma, se hereda, y sigue sonando tan fuerte como siempre. En la segunda parte de esta historia, el foco se centra en algo más profundo que la emoción de una noche. El legado que dejó Ozzy Osbourne, y cómo su ausencia ha redefinido el vínculo familiar de los Osbourne. Para Kelly, hablar de su padre
es hablar de una figura que fue mucho más que un ícono del rock. Fue un hombre que amó la vida, la música y, sobre todo, a su familia. Y ese amor sigue vivo en cada uno de ellos, como una llama que no se apaga, ni con el paso del tiempo, ni con la tristeza de su partida. Kelly lo describió con ternura y orgullo. Él nunca se dio cuenta de lo mucho que lo amaban. Solo hacía lo que amaba, sin pensar en el reconocimiento. Esa humildad es quizás la parte más poderosa del legado de Ozzy. A pesar de haber llenado estadios, de haber sido llamado el príncipe de las tinieblas, de haber marcado generaciones con su voz y su presencia salvaje, Ozzy siempre fue, en el fondo, un artista auténtico. No actuaba para impresionar, sino para conectar. Y esa autenticidad fue lo que lo convirtió en un símbolo eterno de la música. Durante la entrevista, Kelly también mencionó cómo la muerte de su padre los unió más que nunca. Somos todo lo que tenemos, dijo. Y lo único que queremos hacer ahora es vivir en su legado. En esas palabras se siente no solo el amor filial, sino una promesa. La promesa de continuar lo que él empezó. Vivir con pasión, luchar por lo que uno ama, y nunca perder el sentido del humor incluso cuando la vida golpea con fuerza. Sharon, su madre, también lo demostró esa noche con su presencia. Aunque visiblemente afectada, se mantuvo firme, sonriendo entre lágrimas, como lo habría querido Ozzy. Los GREM.MIS se convirtieron en una celebración del espíritu de Ozzy, no solo por su carrera musical, sino por la influencia que tuvo en generaciones enteras. Kelly mencionó a artistas jóvenes como Youngblood, quien considera a Ozzy un mentor, una inspiración. La forma en que sigue afectando a las nuevas generaciones es increíble, dijo, y es cierto. La magia de Ozzy radicaba en su capacidad para conectar con todos, con los fanáticos del metal, con los amantes de la música clásica, con los jóvenes rebeldes, que veían en él una prueba de que la locura también puede ser arte. Esa noche, muchos músicos se acercaron a Kelly para expresarle su cariño. Ella no estaba sola. Entre los asistentes que la acompañaban, se encontraban amigos cercanos como Jelly Roll, Bonnie Sao, Youngblood y Jesse Joe Stark. Algunos de mis mejores amigos están aquí para apoyarme, comentó emocionada, y añadió con una sonrisa. Vamos a intentar no llorar demasiado. Esa mezcla de tristeza y gratitud pintaba perfectamente el tono del momento. Una familia que, aunque herida, sigue en pie. Una hija que, aunque dolida, sigue sonriendo. En medio de la conversación, el entrevistador le preguntó si ya podía recordar y reír al hablar de su padre. Kelly respondió sin dudar. Eso nunca se fue. La risa siempre estuvo ahí. El duelo aparece cuando menos lo esperas, pero aún así, seguimos riendo. Su respuesta fue tan humana, tan real, que conmovió a todos. Porque en esas pocas palabras, resumió la esencia del duelo. No se supera, se aprende a vivir con él. Y la risa, el amor y la música son las herramientas que ayudan a sanar. Lo más admirable fue su honestidad al hablar de su proceso. Estoy intentando, dijo, pero es lo más difícil que he vivido en mi vida. Una frase sencilla, pero tan poderosa como una canción. Porque detrás de los reflectores, del maquillaje y de las cámaras, hay una hija que extraña a su padre. Una mujer que intenta mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por su madre, por su hijo y por todos los que ven en ella una fuente de inspiración. Kelly demostró esa noche que el legado de Ozzy no se mide solo en premios o discos vendidos, sino en las vidas que tocó. En las sonrisas que sigue provocando, en los artistas que siguen citándolo como referencia, y en la fortaleza de su familia, que sigue adelante, con la cabeza en alto, honrando su memoria cada día. Esa fue la verdadera victoria de la noche. Entender que el arte trasciende la muerte, y que mientras alguien siga recordando una melodía, una risa o una mirada, Ozzy Osbourne seguirá vivo. La tercera parte de esta historia es la más íntima, la más reflexiva. Ya no se trata solo de los premios, ni de los discursos emocionados, sino de lo que queda cuando las luces del escenario se apagan. La herencia invisible que Ozzy Osbourne dejó en el alma de quienes lo amaron. Kelly, con una serenidad nueva, ha encontrado en ese legado una brújula para seguir adelante.
No se trata de imitarlo, sino de mantener viva la chispa que él encendió en el corazón de millones de personas. En una de las respuestas más conmovedoras, Kelly habló del impacto de su padre en las nuevas generaciones. Dijo con orgullo que artistas como Yungblud no solo lo admiraban, sino que se inspiraban en su autenticidad, lo idolatraba. Era su mentor, y es increíble ver cómo todavía influye en artistas jóvenes, comentó. Para Kelly, esa es la prueba más clara de que su padre trascendió su tiempo. Ozzy no fue solo una estrella del rock, fue un lenguaje universal, un símbolo de libertad creativa, que sigue guiando a quienes se atreven a ser diferentes. La conexión entre padres e hijos fue un hilo constante en toda la conversación. Kelly, entre risas, habló del futuro de su hijo, recordando que crece con un padre músico de Slipknot y un abuelo como Ozzy. Estamos un poco condenados, bromeó. Pero esa broma, cargada de cariño, refleja algo más profundo. El orgullo de pertenecer a una familia donde la música no es solo un trabajo, sino una herencia genética. Creo que saldrá bien, añadió, dejando claro que la nueva generación Osbourne ya tiene la fuerza de la historia en sus venas. A lo largo de la entrevista, se sintió algo que iba más allá del dolor. Una especie de gratitud serena. Kelly lo expresó con naturalidad cuando dijo que el duelo no desaparece, pero la risa nunca se va. Esa mezcla de emociones, de lágrimas y sonrisas, define perfectamente lo que significa perder a alguien tan grande como Ozzy. Porque cuando una figura tan poderosa muere, no se apaga su luz. Simplemente cambia de forma, se transforma en recuerdos, en canciones, en enseñanzas, en energía que sigue viva en los que quedan. Esa noche, los GRAMMYs no solo homenajearon a un músico, rindieron tributo a un espíritu indomable. En el público, muchos sintieron que algo especial flotaba en el aire. Era como si cada nota, el aplauso, cada lágrima derramada, estuviera conectada con la energía de Ozzy, ese hombre que hizo del caos una obra de arte. Kelly, Sharon y toda la familia Osbourne lo entendieron así. No estaban despidiéndose, sino celebrando su permanencia, porque hay despedidas que no son un adiós, sino un gracias. Y en medio de ese reconocimiento, la figura de Kelly se elevó, no como la hija de una leyenda, sino como una mujer que aprendió a transformar la pérdida en propósito. Su valentía, su sentido del humor y su ternura, la convirtieron en el reflejo más humano del legado de su padre. En cada palabra suya, se escuchaba el eco de una enseñanza profunda. El amor no muere, se reinventa. Y mientras haya alguien dispuesto a recordarlo, Ozzy seguirá tocando, seguirá rugiendo, seguirá vivo. En los días posteriores, los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y gratitud. Videos de viejos conciertos, frases legendarias y homenajes espontáneos mostraban que el mundo no había olvidado a su príncipe de las tinieblas, pero más allá del mito, lo que conmovió fue la humanidad. Porque detrás del ícono estaba el padre que cantaba para su hija, el esposo que amaba a su familia, el hombre que nunca dejó de ser él mismo. Así termina esta historia, no con un cierre, sino con una continuación. Kelly Osbourne, con lágrimas contenidas y una sonrisa que desafía al destino, nos recordó que la verdadera inmortalidad no se alcanza con fama, sino con amor. Que los grandes no mueren cuando su corazón deja de latir, sino cuando dejamos de recordarlos. Y mientras su voz resuene, mientras su familia siga honrando su memoria, el legado de Ozzy Osbourne seguirá brillando. En el escenario, en el alma y en cada nota que haga temblar al mundo una vez más.